La peor tragedia de la historia de la alta velocidad en España se ha cobrado la vida de al menos 39 personas. Estas son las imágenes dantescas de los trenes que han colisionado en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Los restos de los dos convoyes, el de Irio y el de Albia, están separados en unos 800 metros y la labor de búsqueda de fallecidos o supervivientes se ha prolongado toda la mañana de hoy, con la angustia de los familiares que esperan noticias de los suyos. Se han instalado 5 puntos de recogida de ADN en Madrid y en Andalucía para el reconocimiento de las víctimas mortales. Ha sido una madrugada dramática y marcada por la solidaridad de los vecinos del pueblo cordobés con los afectados, también por el trabajo de los servicios de emergencias. A las 7 de la tarde y 39 minutos, los pasajeros del tren de Irio notaron el descarrilamiento como si fuera un terremoto. Instantes después, colisionaba el segundo tren en dirección contraria. Es el primer accidente mortal de los trenes de alta velocidad en España en 34 años. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias en un día muy triste para nuestro país. España está de luto por esta tragedia ferroviaria que se ha cobrado la vida de 39 personas, más de 150 han sufrido heridas, una docena de ellas permanece en estado grave. Solo pasaron 20 segundos desde que descarrilaron los últimos vagones del Irio hasta que se cruzó y chocó el Albia. En el lugar de la colisión, el pueblo cordobés de Adamuz, el impacto de lo ocurrido está siendo enorme. Javier de Yesea. Sí, un municipio cordobés que está devastado por la tragedia. A esta hora está llegando la maquinaria pesada a la zona cero con la intención de levantar los vagones para que los bomberos puedan actuar. A esta hora de la tarde también la lista oficial es de 39 fallecidos de momento, 47 ingresados, 12 en la unidad de cuidados intensivos, entre ellos un menor, y 74 personas que ya han sido dadas de alta. Yo he sentido que empezó a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Ha sido un golpe a mi altura y justo unos 3 metros atrás otro golpe fuerte que ha roto el vagón. Cuerpos, si se le puede llamar cuerpos, entre sí fallecía, trozos de cable. El tren Irio que descarriló había sido revisado tan solo 3 días antes, el pasado jueves. Renfe desvía las posibles responsabilidades en la compañía o en la infraestructura y descarta por ahora la posibilidad de un error humano o el exceso de velocidad. El lugar del accidente es una recta sobre la que los maquinistas habían pedido que se limitara la velocidad. Los AVE y su infraestructura han experimentado un déficit de inversiones desde que se aprobó la liberalización del servicio en 2020. Los Reyes han mostrado desde Atenas su consternación y preparan un viaje a Adamuz para mañana. Consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los 2 trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Desde primera hora de la mañana se ha habilitado en la estación de Atocha un dispositivo especial de emergencia para asistir tanto a los supervivientes que han llegado en autobuses a la estación, así como a familiares que venían buscando información y a otros que han visto interrumpido su trayecto. Se han atendido en total a 40 personas, se les ha dado asistencia médica y también psicológica. El dispositivo estará aquí instalado durante toda la tarde. El tren estaba completamente, los últimos vagones completamente destrozados. Se veía que había gente que salía por el techo. Yo iba en el primer vagón, en el primero, con mi bebé y mi hija. Nuestro maquinista es el que ha ido a la zona de los hechos andando. Nos hemos quedado a oscuras pues casi 3 horas al final. 3 horas esperando sentado en el suelo. Ya todo estaba colapsado. Enorme dolor y consternación en todo el país por las víctimas del AVE. Un minuto de silencio se ha guardado en el Congreso de los Diputados y lo mismo han hecho en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Las instituciones y los partidos políticos suspenden su agenda prevista para los próximos días y se multiplican los mensajes de solidaridad con los familiares de los fallecidos y con los heridos.
Es el resumen en imágenes de lo que ha ocurrido esta pasada noche en nuestro país. Es el primer accidente con víctimas mortales en los 34 años de historia de la alta velocidad española. Sobre las 8 menos cuarto de la noche, el tren Irio, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarrilaba en ese punto exacto de Córdoba con 300 personas a bordo y a una velocidad de 210 kilómetros por hora. 3 vagones quedaban sobre la vía contraria. El detalle de lo que se está produciendo allí está siendo investigado. Los investigadores analizan el estado de las vías para determinar si la causa fue el tren o la infraestructura. Eran las 7:40 de la noche. El tren Irio, que había salido de Málaga con destino a Madrid, acababa de hacer parada en Córdoba. Por motivos que aún se desconocen, sus 3 últimos convoys descarrilan. Caen a la vía donde justo en ese momento pasa a más de 200 kilómetros por hora un Alvia en dirección a Huelva. Luca lo vivió en primera persona desde su vagón en el Irio. Estos fueron 20 segundos y cuando ya estaba vibrando todo, se sintió como atrás un movimiento horrible. En ese momento que yo dije, se descarrila el tren, pasa por al lado el Alvia a toda velocidad y ahí se cortaron las luces del vagón, la gente empezó a gritar y ahí yo dije chao. Este hombre iba en el vagón número 6. La gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Llegan las primeras indicaciones por parte del personal. Toca mantener la calma. Necesitamos la colaboración de todos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. Los que estábamos más o menos bien teníamos que ayudar a los que no podían. A una mujer empezó a convulsionar, no sé si perdió la vida. Había móviles sonando y nadie quien los atienda. El tren Alvia se lleva la peor parte. Los pasajeros intentan salir como pueden. A algunos vagones solo se puede acceder por el techo. Ya hay otros que están muy mal, ¿eh? 2 vagones del Alvia han caído por un terraplén de 4 metros. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? El terreno y la noche cerrada hacen aún más difícil la evacuación de los heridos. Vamos con las dramáticas cifras. El accidente deja hasta el momento 39 víctimas mortales y más de 150 heridos. Cifras que se están actualizando constantemente porque todavía no han podido ser rescatadas todas esas víctimas. Carmen Estaño. Sí, Víctor, preocupan los 12 heridos graves que están ahora mismo ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Entre ellos hay un menor. La mayoría están ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba, pero sobre el terreno se ha instalado también un hospital de campaña. El operativo se centra a esta hora en acceder a los vagones en busca de otras posibles víctimas. Vamos hasta Adamuz, Javier Tellechea. Sí, la noticia está en la zona 0, en el lugar del accidente, donde ya se encuentran la maquinaria pesada, grúas y camiones. Según el presidente de la Junta, se cree que debajo de esos vagones todavía hay cadáveres y la intención es poder levantarlos. De no prosperar, porque el terreno no es el mejor, la segunda opción sería cortar a trozos los vagones. La situación es dantesca. 500 metros separan los 2 trenes siniestrados anoche en Adamuz, el Alvia de Renfe y el Irio, que circulaban en sentido contrario. Tal fue la violencia de la colisión. El impacto ha sido muy fuerte, muy fuerte. Y las imágenes son dantescas, eso es algo que no se me va a borrar nunca. Dentro de los vagones podrían quedar cadáveres que serán rescatados por los bomberos, pero antes la maquinaria pesada tendrá que levantar esos coches que ahora reposan sobre la zanja lateral de la vía. La dificultad está en que la maquinaria pesada que estábamos esperando tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos. El último balance señala que se han levantado 39 cadáveres. Entre los heridos, 12 permanecen en la UCI. 74 personas han sido ya dadas de alta. En el Instituto de Medicina Legal de Córdoba trabajan en la identificación de los cadáveres. Conforme van pasando las horas, pues se van haciendo la idea de que no lo encuentran por ningún lado. Y se pueden imaginar la peor de la noticia. Y lo que queremos, deseamos, es cuanto antes poder identificar a los cadáveres. Las autoridades han pedido a los familiares de las víctimas que acudan al Centro Cívico de Córdoba, donde se van a centralizar las gestiones policiales. Centro Cívico Poniente Sur, allí le van a dar toda la información. La circulación de los trenes de alta velocidad de Madrid con Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga va a seguir cortada al menos hasta el miércoles.
El accidente ha ocurrido en ese tramo cercano al municipio cordobés de Adamuz. Se trata de una vía recta, está limitada a 250 kilómetros por hora, pero con la particularidad de que se produce un cambio de agujas, es decir, los trenes pueden cambiar de vía sin necesidad de detenerse. En ese punto se habían producido ya incidencias. Adif lo había renovado, pero los sindicatos de maquinistas seguían reclamando que se redujera la velocidad. Precisamente en Adamuz, en el hogar del pensionista, los familiares de las víctimas han recibido atención desde primera hora de la noche. Gemma Pérez. Han sido muchas personas las que han venido a este punto para intentar localizar a sus familiares o saber más información sobre el accidente. Sin embargo, si ustedes están en esta circunstancia, apunten, porque ya no hay que venir a este punto, sino al Centro Cívico Poniente Sur en Córdoba, cerca de la Plaza de Toros. Es allí donde tienen que acudir para intentar identificar a las víctimas. En las últimas horas han sido muchos vecinos los que han venido a este punto para intentar brindar su ayuda de todas las formas posibles. Nadie se imagina lo que han vivido esta noche, nos cuentan estos testimonios. Para quienes viajaban en los trenes, el impacto no fue solo físico. En segundos, un trayecto normal se convirtió en desorientación y miedo. Muchos no sabían dónde estaban ni qué había ocurrido, solo que algo grave había pasado. Y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. El ruido, los golpes, la falta de información marcaron los primeros momentos tras el accidente. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Pues llamamos a nuestras madres, mi pareja y yo. Lejos del lugar, otras personas vivían el mismo accidente de otra manera. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Los familiares y amigos seguían la actualidad minuto a minuto, intentando localizar a los suyos y enfrentándose a la falta de respuestas. Pero lo que me resultó bastante fuerte fue que nos dejaron aquí, cerraron las oficinas y se marcharon. El pueblo de Adamuz se volcó completamente con los afectados, llevando mantas, ropa, colchones, comida. Me cojo las cosas que tengo, que aquello está oscuro, y voy para allá si puedo echar una mano. Bien. Gente, cuerpos, si se le puede llamar cuerpos, gente sí fallecía, trozos de cable. Y mis nietas, abuela, ¿tú tienes colchones? Digo, ¿en dejándolo el mío o lo lleváis todo? Somos una piña. Cuando pasa algo así, el pueblo es una piña. Un accidente que alteró por completo un viaje cotidiano y dejó a decenas de personas pendientes de noticias. La operadora Irio ha asegurado en un comunicado que el tren descarrilado había pasado la última revisión hace tan solo 4 días y que no se ha producido exceso de velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que era un tramo de vía recto y que fue renovado el pasado mes de mayo. Los sindicatos están haciendo hincapié en que en ese tramo hay 2 cambios de agujas y el accidente se habría producido al pasar por uno de ellos. La investigación está abierta y por el momento sin una hipótesis clara, pero Óscar Puente ha dejado estas dudas en su comparecencia ante los periodistas de madrugada. Es verdaderamente extraño. No estamos hablando de un material rodante viejo, no estamos hablando de una vía vieja, no renovada, estamos hablando de materiales prácticamente nuevos, en perfecto, al menos supuestamente perfecto estado. Es muy extraño. De investigar lo ocurrido se ocupará un grupo de expertos a las órdenes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre el terreno esta misma mañana han comenzado a recabar pruebas. Por ahora varias hipótesis y algunas certezas. El hecho de que el accidente se produjera en una recta sobre un tramo de vía limitado a 250 km/h, cuando los trenes, el Irio y el Albia, no superaban los 210, descarta el exceso de velocidad como causa del accidente. Anoche el ministro de Transportes, Óscar Puente, recordó que el Irio, que invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del Albia, pasó su última revisión el 15 de enero. Esta vía, en la Madrid-Sevilla, se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo. La hipótesis que cobra más fuerza es un fallo técnico en una maniobra concreta del cambio de agujas. Si hay una pequeña desviación, un pequeño problema en la vía, es decir, la cabeza abre el camino a 200 por hora, entonces claro, la cola es la que llega ya a ese mismo punto con el tren ya alterado y es de alguna forma la que termina pagando el precio y saliéndose de la vía. El presidente de Renfe descarta un fallo humano porque los sistemas de seguridad corrigen posibles decisiones erróneas. Y por lo tanto pues tiene que haber sido algún
un fallo del material móvil o en la infraestructura. Aunque recuerda que en este caso, entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario, apenas pasaron 20 segundos y por tanto es imposible que actuara el mecanismo. A esta hora de la tarde cobra fuerza la primera de las hipótesis que ya se apuntaba durante la noche. Vamos a recrearlo gráficamente. Los investigadores creen que los dos últimos vagones del tren Irio descarrilaron por motivos que se desconocen. Esos compartimentos invadieron el sentido contrario. El tren Albia, que viajaba a Huelva, a esa misma hora chocó contra el Irio y por eso resulta el peor parado, porque el impacto lo realizó con la cabecera a unos 200 kilómetros por hora. La otra posibilidad que pierde algo de fuerza es que como consecuencia del primer descarrilamiento se produjera el segundo, pero sin choque directo. Esto explicaría los daños menores que se observan en el primero de los trenes, en el tren Irio. Los testigos relatan que antes del accidente notaron además una gran vibración. En varias ocasiones ha presumido el ministro de Transportes de que el sistema ferroviario español atraviesa el mejor momento de toda su historia. La primera vez fue en el verano de 2024 con motivo del gran caos ferroviario de ese mes de agosto y desde entonces el ministro Puente lo ha repetido en una decena de ocasiones. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. El ferrocarril, y lo vuelvo a reiterar, vive el mejor momento de su historia. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Tras el accidente, las redes sociales se han inundado de mensajes de familiares buscando información sobre pasajeros desaparecidos. Es la constatación de la desesperación por no tener noticias de los seres queridos que viajaban en alguno de los vagones accidentados. Fotografías de jóvenes, adultos, incluso familias enteras ilustran esos mensajes ante la falta de respuesta. 8 familias de pasajeros que viajaban en los trenes buscaban esta madrugada respuestas en Atocha. En la sala de autoridades de la estación se les ha atendido. Había una señora, por ejemplo, que no sabe nada de su hermano y entonces pues empieza también a somatizar por la angustia que tiene. Una labor muy compleja. Lo que voy a intentar es ayudarle a que el futuro sea sin su ser querido. Ante la ausencia de información, las redes sociales se han inundado de fotografías de desaparecidos, jóvenes, adultos e incluso familias enteras. La Guardia Civil ha habilitado 5 puntos de recogida de muestras de ADN para familiares directos a fin de identificar los primeros cadáveres rescatados. Soy familiar de... Sí, entonces tendré que ir a Córdoba. Y en Adamuz, en el hogar del pensionista, han sido acogidos todos aquellos que buscaban información. En un momento que había un padre ahí llorando a la puerta, quiero a mi hija, sea viva o sea muerta, quiero a mi hija. Un hombre de Huelva que me ha comentado que tiene cáncer y encima ha perdido 4 miembros de la familia. No me lo tiene ya asumido. Ya lo tiene asumido. Al mediodía, todos estos familiares han sido trasladados al Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba, para allí acabar con la incertidumbre. Y la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de muestras de ADN para que las familias de los viajeros afectados puedan ayudar así a identificar las víctimas del accidente. En Madrid, los interesados deben acudir al cuartel de la Guardia Civil en la calle Batalla del Salado. Elena Olmos. Sí, es en la calle Batalla del Salado número 32. Hasta aquí se tienen que desplazar los familiares directos de las víctimas del accidente. Una vez estén dentro del cuartel, se les va a tomar esa muestra de ADN y se va a recoger la información más importante. Se les pedirá que entreguen el DNI, también algunas fotografías de los familiares y que se les indique algunos rasgos físicos que sean característicos, como pueden ser cicatrices o tatuajes. Nosotros, de momento, en lo que llevamos aquí no hemos visto familiares que hayan llegado, pero según fuentes de la Guardia Civil, habría venido ya una familia a primera hora de la mañana. Les recordamos la ubicación de esta oficina. Si son familiares directos de estas víctimas, tienen que venir a la calle Batalla del Salado número 32. Gracias, Elena. Estamos hablando de que la línea afectada ha sido la de Madrid-Sevilla, la primera línea de AVE de España, que tiene 34 años, desde 1992. Desde entonces ha sufrido continuas renovaciones, se han llegado a invertir 700 millones de euros. Precisamente los últimos trabajos de renovación de ese sector de Adamuz fueron en mayo de 2025, es decir, 8 meses, estaba recién renovado. Aún así es un tramo que acumula incidencias y quejas del sindicato de maquinistas, denuncian vibraciones excesivas, pérdidas de estabilidad y botes al paso por ese tramo. De hecho, hay algún parte concreto de interventores que han denunciado la caída de algún objeto al paso por ese tramo. A la espera de ir conociendo más detalles de lo que pudo ocurrir en el accidente, los pasajeros afectados han ido llegando a Atocha desplazados en autobuses. Allí les han recibido equipos del SUMA 112 y del SAMUR para poder atenderles. Sara Barroso.
Sí, a lo largo de la madrugada y de la mañana han llegado varios autobuses, tanto primero los afectados, los supervivientes de los trenes afectados y también familiares que venían hasta aquí, hasta la estación, buscando información. Por ello, la Comunidad de Madrid ha instalado un dispositivo especial de emergencia para atender tanto de forma médica, porque algunos llegaban con heridas leves, y también psicológica a todos ellos. En total han atendido a 40 personas, 4 de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital. A ellos se les han sumado otra gente de autocares que venían de esos trayectos que se han visto interrumpidos, como por ejemplo el del AVE, que iba justamente detrás de uno de los trenes afectados. Se les ha llevado primero a Córdoba y más tarde hasta aquí, hasta Atocha, en espera a poder solucionar y que lleguen finalmente a sus destinos. Primera hora de la mañana en Atocha, trasiego de autobuses. Llegan algunos pasajeros de los trenes accidentados. El tren estaba completamente, los últimos vagones completamente destrozados. Se veía que había gente que salía por el techo. Con varias heridas en su cuerpo y preocupado por el estado de su bebé, ha ayudado como ha podido. Yo con los picos picando y sacando a la gente del 7. Yo iba en el primer vagón, en el primero, con mi bebé y mi hija. A solo 3 kilómetros de vía, en el lugar del incidente, los pasajeros del tren de detrás vivían así el suceso parados durante horas. Nuestro maquinista es el que ha ido a la zona de los hechos andando. Con una locomotora nos han cogido. El mismo tren en que iba esta familia recién llegada a Atocha. Nos hemos quedado a oscuras pues casi 3 horas al final. En el tren había gente del ejército, de la policía, que se ha ofrecido voluntarios. Como ellos, quienes iban a partir en los trenes siguientes, se reconocen afortunados. Por ahorrarnos un poquito de dinero hemos cogido el otro. Una noche llena de incertidumbre, pero por fin los autobuses les llevan a sus destinos. 3 horas esperando, sentados en el suelo. Ya todo estaba colapsado. Familiares y víctimas han estado atendidos por emergencias. Somos 16 más o menos en total y trasladamos 4 personas en unidad de soporte vital básico. Con el servicio interrumpido, los afectados siguen buscando alternativas. Las conexiones por alta velocidad entre Madrid y Andalucía han quedado totalmente suspendidas. En principio, tan solo se contemplaba para este día de hoy, pero Renfe asegura que será hasta nuevo aviso, con lo que todo parece indicar que este corte podría extenderse durante unos días ante la magnitud de la tragedia y los destrozos que ha causado en las infraestructuras. Renfe ha habilitado un transporte alternativo. Durante toda la mañana estamos viendo cómo centenares de viajeros que viajaban hasta Andalucía han acudido hasta la estación de Atocha. En otro de los puntos de la estación está Roberto Gómez. Sí, como dices, Víctor, se ha suspendido toda la alta velocidad entre la Comunidad de Madrid y Andalucía. Estamos hablando de más de 100 trenes, miles de afectados. Es importante decir que la alta velocidad si llega hasta Ciudad Real, Puerto Llano o Toledo. Adif, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que esta situación con toda probabilidad siga igual. Mañana tienen que retirar los trenes, investigar el accidente, asegurar las vías y por su parte Renfe ha puesto en marcha ese plan de actuación especial para asistir a esos viajeros que se han quedado en tierra. Va a poner autobuses, va a doblar los trenes de media distancia que sigue funcionando. Por ejemplo, se puede llegar hasta Sevilla a través de Mérida. Eso sí, piden por favor que solo viaje la gente que no tiene otro remedio, que quien pueda tener una alternativa pida la reclamación del billete, se lo van a devolver íntegro. De hecho, aquí hemos visto esta mañana a muchísimas personas reclamando en las oficinas de Renfe y de Irio. También intentando alquilar un coche, una empresa imposible porque se han agotado a primera hora de la mañana. Es el panel que refleja la situación que se vive hoy en Atocha. No se puede llegar a Andalucía en alta velocidad. Nos damos la devolución del billete, nos buscamos sobre la vida. Y el desconcierto es lo que están viviendo los pasajeros que buscan alternativas. Algunos han conseguido billete de avión. Nos ha costado casi 300 euros. Muchos empezaron a alquilar coches. La sorpresa ha llegado hoy cuando han visto que, aunque estaba reservado, no había vehículo. Se quedó abierta anoche la página, han ido haciendo reservas, pero que no hay coche para entregarnos. Y solo tienen 30 vehículos de alquiler y han alquilado 200 vehículos. Nos hemos quedado un poco en estado de shock. Y están muy caros. A partir de la hora de comer van a tener coches y cuesta un SEAT 700 euros. Ir en BlaBlaCar podía ser otra opción, pero hay quien ha querido sacar beneficio. La gente creo que se está aprovechando muchísimo de la situación porque hemos buscado BlaBlaCar que ayer estaban a 30 euros y hoy están a 120. Renfe asegura que están trabajando en un plan alternativo de transporte a partir de mañana, que se está reforzando la media distancia con Andalucía y pide a los ciudadanos que no se tengan que desplazar por causa de fuerza mayor, que cambien o anulen sus billetes.